retomando el ejercicio que teníamos, estábamos trabajando en el sistema primario los momentos que se generan en los extremos de las barras. Utilizando nuestra ecuación fundamental de deformación angular, sabemos que como en el sistema primario no se están generando ni asentamientos en los apoyos ni cambios de temperatura, no existe ninguna desplazabilidad. Por lo tanto, solo vamos a tener o solo van a depender los momentos de los extremos del momento de empotramiento. Entonces, debemos recordar que los momentos de empotramiento, como dije en la clase teórica, van a depender de las cargas que afectan a cada barra, es decir, que las cargas que están solicitando a cada barra. Algo que vamos a tener que tener presente siempre a lo largo de todos los ejercicios que vayamos a realizar es si conocemos el momento en un extremo de la barra, es decir, si nuestras barras, las barras que estamos trabajando son empotradas en ambos extremos, o empotradas y articuladas. Simplemente empotrada en un extremo y articulado en el otro. Tenemos que la barra AB va a ser empotrada en ambos extremos. ¿Por qué? Porque está impedida de rotación en ambos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente eso quiere decir que utilizaremos la ecuación fundamental de deformación angular que siempre conocemos. Y en el caso de una barra que esté empotrada en un extremo y articulada en el otro, como el caso de la barra BC y CD, vamos a utilizar el otro caso que vimos en la teoría del caso donde se conoce el momento en algún extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos que en el caso de la barra BC y la barra CD, el nodo donde existe la articulación, sabemos que la rotación va a ser 0. Como ya dijimos, eso no es una incógnita y se nos simplifica la ecuación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiendo con el cálculo de los momentos de empotramiento que dijimos. Sabemos que la barra AB, empotrada en ambos extremos, como no tiene ninguna carga sobre ella, el momento de empotramiento en el nodo A y el momento de empotramiento en el nodo B deben ser 0. Sabemos que la barra CD, empotrada y articulada, el momento de empotramiento en el nodo D debe ser 0 y el momento que llega a la articulación debe obviamente ser 0 también. Ahora, la barra CD está cargada por una carga distribuida de 1000 kg sobre metros y un momento de 500 kg por metro en sentido horario. Entonces, para trabajar esto, lo que debemos hacer es aplicar un principio de superposición. Es decir, trabajamos cada caso de carga por separado y luego lo sumamos. Para el caso de carga de una carga distribuida, tenemos que, para una barra como es la barra BC, empotrar en un extremo articulado en el otro, primero tenemos que estar conscientes de en qué sentido es el sentido positivo de nuestra tabla de momentos de empotramiento perfecto. En el caso de la tabla que estamos usando aquí, sabemos que el sentido positivo es el sentido antihorario. Por lo tanto, en el caso de la barra BC, lo pintamos, este momento que pintamos azul, lo estamos pintando positivo en el sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente resolvemos aquí la ecuación, considerando que la longitud de la carga distribuida es toda la barra, y sabemos que el momento de empotramiento es Q por L cuadrado entre 8. Eso quiere decir que el momento de empotramiento que nos genera la carga distribuida son 2000 kg por metro en el mismo sentido en que lo dibujamos. Ahora, para el momento de 500 kg por metro en el extremo C de la barra, sabemos que tenemos este caso donde A es la longitud completa de la barra y el sentido del momento es el mismo sentido que tenemos nuestro momento de 500 kg por metro. Por lo tanto, el momento de empotramiento producido por este momento de 500 kg por metro va a ser la mitad de ese momento en sentido negativo, es decir, el momento de empotramiento va a ser menos 250 kg por metro. Es decir, que el menos lo que nos indica es que va en sentido contrario. Ahora, para calcular, lo que simplemente debemos hacer es aplicar principio de superposición y sumar estos 2000 kg con los menos 250. Por lo tanto, sabemos que el momento de empotramiento que se genera en el nodo B va a ser 1750 kg por metro. Y sabemos además que, como en la estructura original, en el sistema primario, tenemos un momento aquí de 500, el momento en el extremo C para la barra BC va a ser menos 500 kg por metro.
Ahora, ya trabajado con el sistema primario, seguimos en el paso 2, pero ahora trabajamos con el sistema complementario. Como ya les dije, tenemos nuestras ecuaciones fundamentales de deformación angular, las cuales, ¿qué es lo que sabemos del sistema complementario? En el sistema complementario sabemos que no existe ninguna carga, solamente el sistema de cargas que va a aparecer son cargas nodálicas en el mismo punto, pero en sentido contrario a las cargas que se generaban en las restricciones del sistema primario. Es decir, las únicas cargas que aparecen son R10 y R20, pero en sentido contrario. Por lo tanto, como no tenemos ninguna carga sobre nuestra estructura, tenemos que el momento de empotramiento en el sistema, los momentos que se generan en los extremos de la barra del sistema complementario dependerán solamente de la desplazabilidad de la estructura. Es decir, dependerán de esas incógnitas que consideramos, que determinamos cuando calculamos en el paso 1 los grados de hipergeometría. ¿Qué ocurre? Como ya les dije, las ecuaciones fundamentales de deformación angular van a depender de si la barra está empotrada y empotrada en ambos extremos, es decir, se impide la rotación en ambos extremos, o está empotrada y articulada. Para el caso de barras de sección constante, nosotros tenemos que, para barras empotradas en ambos extremos, tenemos que el momento en los extremos va a ser simplemente E por KR, es decir, el factor de rigidez, por 4 veces θ i, la rotación en un extremo, más 2 veces θj, la rotación en el otro extremo, menos 6 veces la rotación como cuerpo rígido del miembro. Y para el caso de barras como la barra BC y la barra CD, barras donde tiene un extremo empotrado, es decir, un extremo donde conocemos cuánto debe ser la rotación, debe ser 0 la rotación en el extremo empotrado, simplemente tenemos que ese momento en el extremo no empotrado debe ser 3 veces EKR por θ i, es decir, la rotación en el extremo no empotrado, menos φ y j, la rotación como cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo trabajaremos todo esto? ¿Qué es lo que debemos recordar? Sabemos que nuestras dos incógnitas van a ser las dos incógnitas que determinamos en el primer paso, cuando calculamos los grados de hipergeometría. Es decir, vamos a tener directamente la incógnita rotacional θb, ¿sí? Que va a ser la rotación del nodo B, de la junta B. Y la otra incógnita van a ser las rotaciones como cuerpo rígido que hallaremos de el grado de desplazabilidad, que es un desplazamiento independiente, ¿sí? Es decir, simplemente el desplazamiento horizontal en el nodo B. Cuando demos ese desplazamiento, ese modo que ya vimos, debemos determinar cuáles son las rotaciones de junta. ¿Qué ocurre? Es fácil determinar la incógnita θb, ya que nuestras ecuaciones de deformación angular, directamente las incógnitas son las rotaciones de junta. Ahora, la incógnita que se aparece, que se nos presenta como rotaciones de cuerpo rígido, vamos a tener que hacer lo que antes hacíamos en estática, que era el diagrama de corrimiento, ¿sí? Es decir, analizar, como hicimos en el primer parcial, cómo se desplaza la junta para ese grado de desplazabilidad, cómo se desplaza cada estructura y cuáles son las rotaciones como junta rígida para ese grado de desplazabilidad. Y vemos que como existe un solo grado de desplazamiento independiente, es decir, cuando le demos el desplazamiento a la junta B horizontal, vamos a poder escribir todos los desplazamientos, todas las rotaciones como cuerpo rígido de los miembros como función de un solo parámetro, el parámetro alfa. Vamos a explicar esto un poco más sencillo. Sabemos que tenemos dos incógnitas. Una incógnita va a venir en función de la rotación de la junta B y la otra incógnita va a venir en función del desplazamiento horizontal de la junta B. ¿De acuerdo? La incógnita que viene en función del desplazamiento horizontal de la junta B, es decir, todas las incógnitas que vengan en función de desplazamientos independientes, la vamos a escribir o vamos a determinarla en nuestras ecuaciones como rotaciones de cuerpo rígido en las barras. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente buscamos la imagen de ese grado de desplazabilidad. Como vemos aquí en la figura inferior, tenemos que si nosotros le damos una rotación
como cuerpo rígido, simplemente una rotación alfa a la barra AB, vamos a generar para ese grado de desplazabilidad una rotación alfa en sentido contrario a la barra BC y una rotación alfa positivo en la barra CD. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que hacíamos en el primer parcial cuando determinamos cada vector de la matriz A. Si bien recuerdan, simplemente que tenemos que hacer restringir los demás grados de desplazabilidad, es decir, restringimos las tres rotaciones independientes y le damos el desplazamiento independiente. Y calculábamos, en este caso, para el método de las rotaciones, todas las rotaciones como cuerpo rígido en función de un solo parámetro. Aquí vemos que determinamos que tenemos que si nosotros damos una rotación alfa a la barra AB, la rotación de la barra BC es menos alfa y la rotación de la barra CD es alfa positivo. ¿Sí? ¿Qué nos ayuda esto? ¿Qué nos dice esto? Que ya tenemos todas las rotaciones como cuerpo rígido que aparecen en nuestras incógnitas en función de un solo parámetro, el parámetro alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder escribir nuestras ecuaciones en función de θ b y de alfa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a verlo de un modo rápido aquí. Si tenemos el momento para la barra AB en el extremo A, tenemos que usar la ecuación de momento empotrado en ambos extremos. Es decir, 4 veces θ A más 2 veces θ B menos 6 veces phi de AB. ¿Qué pasa? Sabemos que la rotación en A, al ser un extremo empotrado, debe ser 0. Por lo tanto, nuestra ecuación simplemente nos queda 2 veces la rotación en el extremo B, una de nuestras incógnitas θ B, menos phi de AB. Y sabemos que el phi de AB es simplemente alfa. ¿Sí? Es algo que ya habíamos determinado. Lo mismo hacemos para el extremo B en la barra AB y sabemos que θ A es 0 por estar empotrado a tierra y la ecuación nos queda simplemente 4 veces θ B menos 6 alfa, que sigue siendo el phi de AB. ¿Qué tenemos para la barra BC? Para la barra BC, al ser una barra empotrada articulada, usamos la ecuación de empotrado articulado, que es 3 veces el θ B menos phi de BC, es decir, la rotación en el extremo B menos la rotación como cuerpo rígido de la barra BC. θ B sí existe y es una incógnita, es decir, simplemente colocamos θ B. Y phi de BC, como vimos cuando hicimos el modo de desplazamiento, es menos alfa. Por lo tanto, al sustituir aquí nos queda 3 veces EKR θ B más alfa. Sabemos que el momento BC en el sistema complementario, al no existir ningún momento en este extremo, es 0. Igual pasa con el momento CD. Al no existir ningún momento en este extremo de la articulación, debe ser 0. Y finalmente, ¿qué nos queda calcular? Nos queda calcular el momento en el extremo D para la barra CD. Sabemos que al ser una barra articulada empotrada, usamos la ecuación para barras articuladas y empotradas, y sabemos que el extremo D, al ser una junta a tierra, una junta rígida a tierra, es 0. La rotación en ese extremo debe ser 0. Por lo tanto, todo nos queda en función simplemente de la rotación como cuerpo rígido de la barra CD, que ya habíamos determinado, la rotación como cuerpo rígido de CD igual a alfa. Por lo tanto, el momento en el extremo CD para el sistema complementario es 3 veces EKR por alfa. En este caso, debemos recordar que la rigidez para la barra CD era 2 veces EKR, por eso nos aparece aquí 6 EKR y el menos simplemente de la ecuación. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Ya hemos hallado para el sistema primario y el sistema complementario, ¿qué cosa? Los momentos en los extremos de la barra. Ahora en el paso 3 lo primero que haremos es simplemente superposición de momentos, superposición de efectos, para poder hallar el momento total en los extremos de cada barra. ¿Qué tenemos entonces? Que simplemente agarramos y sumamos los momentos que nos dieron para el sistema primario y el sistema complementario en cada barra y obtenemos estas ecuaciones. Que van a quedar que, primero, el caso numérico, es decir, donde damos los números que vienen del sistema primario, que determinamos enteramente numéricamente. Y luego tenemos las incógnitas que vienen del sistema complementario, que son incógnitas de desplazabilidad. ¿Qué nos queda ahora? El paso 3 nos dice que luego de hacer superposición de momentos debemos hallar las ecuaciones de condición de fuerza.